Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abordando las temáticas de nuestra primera unidad de la asignatura Procesos Administrativos. Como bien hablábamos desde el abrebocas como tal de lo que es la asignatura, vamos a ver entonces en nuestra primer unidad o temáticas, entonces las primeras partes del proceso administrativo. Entonces, ¿qué es un proceso administrativo? Consiste en planear, organizar, dirigir y controlar de manera integral para toda la organización e igualmente hacerlo en cada una de las áreas. Ojo, estas por mencionar algunas: producción y operaciones, contable, financiera, marketing, desarrollo, comercial, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿por qué? Generalmente entonces en las organizaciones tienden a hacer, digamos, o a organizar un proceso administrativo en términos que generales, donde están involucradas todas estas áreas y donde se identifican pues cómo participa cada una de ellas. Sin embargo, cada una de estas áreas también, digamos, con sus equipos de trabajo tendrán que hacer otra planeación u otros procesos administrativos en pro de cumplir con cuál, con el mayor, ¿cierto? Sin embargo, también hay que mencionar algo bien interesante y es que, digamos, al menos los lineamientos para poder demarcar este proceso, ¿qué será? Entonces serán la misión, la visión, los objetivos pues, de las organizaciones, ¿cierto? A partir de ellos es que se ejecutarán estos aspectos. Y pues obviamente ya cada una de las áreas pues también tendrán, digamos, mayor facilidad para poder determinar cómo a partir de cada una de ellas pues se aporta al proceso administrativo general. ¿Listo? Entonces, muy importante tener esto en cuenta. Ojo, nos vamos entonces a centrar puntualmente a los dos primeros. Entonces tenemos concepto de planeación. Según estos autores, Kuntz y Werich, la planeación es un proceso que implica la selección de misiones, objetivos, acciones para cumplirlos y que requiere de la toma de decisiones, es decir, optar entre diferentes cursos de acción. No traje más autores porque realmente casi todos coinciden en que realmente la planeación consiste en ese aspecto de delimitar o de marcar ese lineamiento estratégico en la organización, ¿cierto? Y a partir de que se delimita ese aspecto estratégico desde la misión, la visión, objetivos y los demás, digamos que se delimitan a partir de ellos. Entonces, ojo, muy importante. Lo que ahorita les decía, que en cada una de las áreas también se tienen que ejecutar, no pues que tengan que hacer una nueva visión para cada una de las áreas, no, pero sí a partir de esa gran delimitación en términos de lo estratégico, pues se tienen que añadir o que arraigar a lo que es en la organización esa misión y visión, y de ahí cada una de las áreas cómo aporta a esa misión y visión, ¿cierto? Y objetivos y demás. Entonces, ojo muchachos, acá también hay algo muy interesante, puesto que para yo poder determinar esos aspectos, pues tengo que tener algo muy claro en mi organización y es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Sí? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Por lo que esto lo hablo mucho con los estudiantes y es que, bueno, muchas organizaciones o empresas se dedican a hacer zapatos, pero bueno, ¿será que son para el mismo mercado? ¿Son para el mismo público? ¿Ese público tiene las mismas características o variables? Probablemente no, ¿cierto? Entonces, yo antes de poder delimitar todo este aspecto debo tener muy claro eh, todos esos aspectos funcionales de la naturaleza de mi empresa, ¿cierto? Y primero debo entender mi organización para poder participar en esos mercados. Listo. Tenemos entonces como objetivos de planeación principales aspectos relacionados: jerarquía de los objetivos, ¿cierto? Formulación tradicional de ellos, objetivos usuales, utilidades, participación en el mercado, calidad de productos. Ojos, estos son los más comunes, sin embargo, habrán otros, digamos, más arriesgados, entonces tener unas otras propuestas de valor para el cliente, eh,
tener una gerencia de valor en la organización. Ojo, miren que estoy mencionando mucho el valor y ese valor es bien interesante porque va a depender desde la perspectiva que yo lo esté mirando. Muchos van a decir, no, el valor es netamente enfocado a las utilidades, ¿cierto? No necesariamente. Entonces es la propuesta de valor percibida por los usuarios o clientes. Y entonces si usted le va a preguntar a un grupo de personas qué percibe como valor, volvamos a los zapatos, en unos zapatos pues probablemente no todos van a responder lo mismo. De ahí a que entonces las empresas tengan que tomar decisiones de cuál va a ser su mayor propuesta de valor para ese mercado, ¿sí? Y digamos orientar muchos de sus recursos hacia ello. Todo esto va en planeación. Listo. Criterio para el proceso de fijación de esos objetivos. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la naturaleza de mi negocio, cierto? Y ventajas y desventajas de la formulación de objetivos. Obviamente, muchachos, ya sabemos que para llegar a estos aspectos de objetivos tenemos que tener unos mayores que son ¿qué? La misión y la visión, ¿cierto? Bueno, no me voy a devolver como a ellos porque me imagino que ya lo saben. Vamos a hacer es un repaso. Entonces, misión, ¿qué es lo que soy, cierto? La naturaleza de mi negocio, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Para quién lo hago? ¿Sí? Y visión, eso que hago, cómo lo hago y en qué momento del tiempo, aunque ya actualmente no necesariamente debe ser tan demarcado un momento en particular, pero sí qué es lo que quiero llegar a ser en el futuro. ¿Listo? Entonces, bueno, muy importantes esos dos aspectos para llegar acá. Tenemos importancia de la planeación, razones por las cuales se hace, definir objetivos, responder a los cambios. Miren que todo el tiempo estamos orientados a que debo leer mi mercado, debo saber qué es lo que hago para tomar decisiones a tiempo en términos de los cambios. Optimizar el uso de los recursos. Ojo, porque entonces, ¿cuáles son mis propuestas de valor? ¿Cuáles son las orientadas hacia diferentes mercados? Y en pro de eso, pues van a estar orientados mis recursos. Recuerden, muchachos, que todo en las organizaciones involucra ¿qué? Dinero, ¿sí? Entonces, bueno, yo debo tener estos aspectos muy claros porque si no, esos recursos se me van a estar yendo para todos lados y no necesariamente para el aspecto que yo más quiero, digamos, fortalecer en mi organización. Listo, orientar las decisiones, obviamente, reducir la incertidumbre. Por eso es que para ejecutar una buena planeación yo debo estar analizando mi mercado todo el tiempo, todo el tiempo. El mercado y obviamente retroalimentarme internamente en términos de, bueno, estoy preparado o no para esos cambios, puedo responder bien o no a ellos y bueno, de esa forma. Definir criterios de desempeño, entonces qué tan preparado o no estoy para enfrentar esos cambios y si no lo estoy, pues bueno, ¿cómo puedo llegar a estarlo? ¿Cierto? Y obviamente, pues finalmente lograr esos objetivos. Tenemos entonces dos tipos de planeación muy importantes. La primera, que es la tradicional, consiste en planear objetivos para un determinado horizonte de tiempo sin análisis riguroso del entorno externo e interno de las organizaciones. Y pues obviamente enterar al resto de la organización para que eso se ejecute. Sin embargo, tenemos una que es la planeación estratégica. Esta es la que, digamos, de un tiempo para acá viene siendo como la más aplicada. Implica un proceso sistemático de construir el futuro de la organización fundamentado en un conocimiento riguroso de su entorno externo e interno para formular los objetivos y las estrategias. Entonces, miren que aquí hay algo particular y es un análisis riguroso, muchachos. Entonces, yo no puedo llegar a decir, o bueno, sí puedo llegar a decirlo, pero a que lo cumpla es muy distinto. Entonces, yo voy a ser el número 1 en esta industria para el año 2020. Bueno, lo puedo decir, claro, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Entonces, ojo, la tradicional es casi que solo decirlo sin un análisis completo de esos aspectos externos y internos. En términos del estratégico, es que yo lo diga, pero también lo planee, ¿sí? Y trate de ejecutarlo tal cual como lo estoy planeando. Entonces, ojo, en términos de, bueno, al menos de lo que
Se emite o se enuncia, pues las dos son muy parecidas, pues finalmente pues los objetivos podrán ser los mismos, pero ojo, el gran cambio es cómo se construye cada una de esas dos planeaciones. Esa es su gran diferencia. Listo, tenemos unos niveles de planeación en términos de que corporativa e institucional se lleva a cabo para organizaciones empresariales como un todo. Esta se fundamenta a largo plazo y digamos de cierta forma, por eso aquí se dice más de 4 o 5 años, se ve muy reflejado, representada en que en la visión, ¿sí? Tenemos la funcional, se lleva esta corporativa institucional, entonces es muy estratégica, porque ojo, entonces me está diciendo en términos de largo plazo qué es lo que vamos a hacer para que después cuando lleguemos a la funcional y operativa, pues esas me ayuden a llegar a esa corporativa, ¿listo? Tenemos entonces la funcional, se lleva a cabo para áreas o departamentos. Su propósito es definir el aporte de cada área o dependencia a esa corporativa. Esta planeación se fundamenta en el mediano plazo, ¿sí? Y finalmente tenemos la operativa, que es la que se define en los diferentes cargos operativos y especifican su respectivo aporte a la funcional. Esta cuando se hace en el día a día, ¿cierto? Entonces, ojo, en mi corto plazo. Finalmente, entonces, digamos una sola herramienta. Aquí vamos a mencionar esta, pero hay muchas otras, muchachos, que me ayudan a realizar esa planeación. Sin embargo, esta es una de las más emblemáticas y que ha sido, digamos, una herramienta fundamental desde hace muchos años y sigue siendo vigente. Que le agreguen otras cosas, pues bueno, es válido, ¿sí? Pero sigue siendo muy vigente para poder determinar mis aspectos externos e internos. Tenemos entonces, es una herramienta administrativa que permite hacer diagnóstico real de la empresa, dice cómo estamos, cómo vamos y qué decisiones debemos tomar en un momento determinado. Muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, elementos que al tenerlos claros nos da una visión global e integral de nuestra verdadera situación. Entonces tenemos como matriz unos aspectos de origen interno y externos, como vemos en la columna izquierda, y unos aspectos positivos o negativos que van a estar reflejados en cada una de ellas. Entonces tenemos que en términos internos tenemos como positivo las fortalezas. Entonces, ojo, las fortalezas que son, ¿para qué somos buenos? ¿Qué cosas tenemos bien? Ojo, internamente. Tenemos buenos procesos, tenemos buen personal, tenemos buenos recursos, tenemos buenas ideas, buenos productos, ¿sí? Ojo, todo eso lo que está en manos de la organización. Debilidades, así como todos estos buenos, pues también pueden ser malos. Tenemos mucha rotación de personal, no hay buena comunicación, no hay buenos procesos de selección, por ende entonces las personas no quedan en los cargos idóneos y rota mucho, no tenemos buenos recursos para hacer expansiones, mejorar el producto, no tenemos recursos para hacer investigación, ¿sí? Entonces, ojo, esos son debilidades. Si bien vemos, muchachos, estos aspectos de origen interno, ya sean fortalezas y debilidades, son características o variables que la organización puede manejar, puede manipular y puede cambiar en un momento determinado. Si estamos diciendo que como debilidad no tiene recursos para hacer investigación, pues bueno, entonces una estrategia para ello será ir a entidades financieras o a socios para conseguir recursos para poder mejorar este aspecto, ¿sí? Entonces miren que de cierta forma lo puede cambiar. Mientras que los aspectos o variables del origen externo, que son las oportunidades en términos positivos y las amenazas en términos negativos, no las puede manejar la organización, ¿sí? Ojo, me están afectando todo el tiempo, o bueno, perdón, pues afectando, beneficiando, sí, pero las puedo manipular o cambiar, no. ¿Qué sí puedo hacer? Tenerlas identificadas y estar preparados para de cierta forma no sufrir tanto en términos de ellos. Entonces voy a dar unos ejemplos. En términos de oportunidades,
más mercado para mi producto. Entonces, hay más personas con gustos enfocados hacia mis productos o servicios. Tenemos unas políticas económicas que favorecen mi producto, exención de impuestos, ¿sí? Ojo, todo externo. ¿Lo puedo cambiar? No, pero me pueden beneficiar. Y en términos de las amenazas, al igual que las oportunidades, entonces, políticas económicas que afectan mi rendimiento económico, es decir, más impuestos. Otras amenazas, más competencia. ¿Puedo cambiar eso? No lo puedo cambiar. Si, digamos, estoy delimitado a una variable como es el dólar, entonces en ciertos momentos va a ser una amenaza, ¿cierto? Porque me va a afectar en los momentos en que esté bajita, de modo que si yo estoy exportando voy a recibir menos pesos por esos dólares que estoy vendiendo, ¿listo? Eso, ojo, muy importante estas variables. Bueno, ahí cerramos entonces el aspecto de planeación. Venimos entonces a la organización. Tenemos la estructuración de las funciones y actividades organizacionales mediante la jerarquización de funciones, puestos, niveles jerárquicos que faciliten la coordinación del esfuerzo de todos los miembros de la empresa y propicien mayores niveles de eficiencia en la distribución del manejo de los recursos, así como el logro de los objetivos. Entonces, si bien en el aspecto de planeación decimos qué es lo que vamos a hacer a partir de qué, ¿cierto? De esa lectura externa del mercado e interna de la organización, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llegar? Aquí en términos de la organización es con quiénes lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, eso que vamos a lograr, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A partir de quiénes? Por eso aquí, entonces, el aspecto que está implícito en esta organización es el organigrama. El organigrama, entonces, me va a definir la estructura de mi organización. Por eso aquí me dicen, consiste en identificar las actividades requeridas, agruparlas en áreas y puestos de trabajo, asignaturas y jerarquizar tanto los puestos como las funciones correspondientes. Entonces, para poder llegar a esos objetivos fundamentales, debemos tener unas áreas de talento humano, producción, comerciales, ¿cierto? Y administrativas, yo qué sé, contables, ¿sí? Sin cada una de ellas, esos objetivos no podrán ser claros, ¿sí? O no podrá llegarse de la mejor manera. Entonces, ¿qué decimos? Eso sí, requieren de una previa planeación. Entonces, ojo, no podemos tener una organización sin tener una planeación. Entonces, su importancia radica en su papel como promotora de la eficiencia administrativa. Ojo, recuerden que finalmente esta organización, si estamos hablando de las personas, son las que administrarán los procesos, ¿sí? Los que llevarán a cabo los mismos y los harán de formas eficientes o no. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Tenemos como objetivos de esa organización establecer departamentos y áreas funcionales, definir jerarquías y grados de autoridad y responsabilidades, obviamente, y definir la labor que debe desempeñar cada uno de los miembros. Ojo, esto no solamente se basa en términos cualitativos de qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Obviamente, así como ahorita hablábamos de la DOFA, tendremos unas herramientas o metodologías que también van a permitir evaluar, como tenemos aquí, el desempeño de estas personas, ¿cierto? De las personas, de las áreas, de los cargos de trabajo, para poder delimitar, bueno, qué tanto lo estamos cumpliendo o no, qué tanto están respondiendo las personas o no. Entonces, es muy importante tener en cuenta este aspecto. Acá tenemos entonces en términos de organización, organigrama que escribe gráficamente los puestos de la compañía y cómo están determinados, organizados. Un retrato de la estructura de mandos y actividades de cada persona. Ojo, eso también muy importante. En términos de organización, listo, tenemos como factor fundamental el organigrama, que es el que describe, como me dicen aquí, gráficamente esa estructura, pero detrás de ese organigrama, entonces, ¿qué debemos tener? Una descripción de qué, de los cargos, puestos de trabajo, una descripción de los procesos organizacionales de la empresa,
¿A qué me refiero con eso? Entonces, la descripción de un proceso es, entra la materia prima, la recibe tal área, esta área entonces la lleva a los diferentes áreas como tal de producción, sufre un proceso de transformación, al final entonces se lleva a bodega, la bodega entonces es la encargada de entregar a entonces a los comerciales o a los canales de distribución, sí, ojo, entonces yo debo de escribir o tener claro cómo es cada uno de esos procesos, miren que aquí dije en términos de producción, pero también tenemos unos procesos determinados en los administrativos. Entonces, se hace una venta, esa venta se hizo de contado a crédito, entonces se hizo a crédito, ese estudio se va para cartera, cartera define si lo habilita o no, y bueno, y demás. Entonces, ojo muchachos, no es solamente delimitar en un organigrama cuál es mi estructura, es también lo que ocurre detrás de esa estructura como tal. Acá tenemos entonces, digamos en términos de ese organigrama, cuál puede ser una estructura. Ya sabemos que generalmente tenemos que una cabeza, unas áreas intermedias y unas operativas. Tenemos entonces líneas que representan la relación superior-subordinados, ¿cierto? Entonces, ¿qué será qué? Vertical. En términos horizontales se muestran los títulos muestran el trabajo desempeñado, cada una de las áreas, y hacia abajo los cuadros representan los distintos trabajos, ¿cierto? Y cuál, digamos, en qué nivel como tal, si operativo, qué sé yo, gerencial, no sé, ¿cierto? Listo, tenemos los niveles de administración están indicados por el número de capas horizontales. En la gráfica, todas las personas unidas están en el mismo rango y reportan a la misma persona en un nivel, entonces eso también va a estructurar de cierta forma. También debemos mirar y analizar que pues actualmente también en muchas organizaciones han querido mejorar esta estructura. Antes era pues bueno, en algunas sigue siendo vertical, pero no tan, no con tantas áreas o con tantos rangos, ¿cierto? Realmente entonces casi que para tomar decisiones operativas mientras llegaba a la cabeza, pues por cuántos cargos tenía que pasar. Entonces sí ha querido reducir mucho como todos esos niveles intermedios que de cierta forma no ayudaban de mucho, ¿cierto? Al menos para la toma de decisiones estratégicas. Entonces, bueno, eso es interesante analizarlo. Acá viene un aspecto bien interesante que llega desde esa estructura. Entonces, donde tenemos la organización formal e informal. Tenemos como formal las que se establece de manera deliberada para alcanzar el objetivo específico. Es decir, está definida, cuenta con políticas, reglamentos, lo que decía ahorita, su manual de proceso y sus manuales de cargos y demás, ¿cierto? Entonces ya está formalizada en la organización. ¿Sí? La que está delimitada en mi organigrama, en los cargos y demás. Y la informal se refiere a las relaciones sociales que se desarrollan espontáneamente entre los individuos libres y cuyas actividades no siguen reglamentos ni estructuras específicas. Entonces, cuando yo estoy en talento humano, pero soy muy amigo del de financiero, del tesorero, de la secretaria, ¿sí? Entonces se van formando otros grupos de trabajo. Aquí tenemos como un organigrama y pues donde la estructura formal como tal me hace relevancia a la organización formal, pero si vemos aquí como unos punticos, estos me van delimitando que la organización informal. ¿Sí? Listo. Otro aspecto interesante para analizar en términos de la organización es la centralización y descentralización en términos de la toma de decisiones. Tenemos algunas organizaciones, la toma de decisiones es altamente centralizada, es decir, los problemas fluyen hacia arriba y un ejecutivo de alto nivel decide, ¿cierto? En otros casos es al revés, la toma de decisiones está descentralizada, la autoridad se dispersa hacia abajo dentro de la jerarquía. Entonces, bueno, hay que mirar cada gerente, tomará la decisión de cómo se hará esa toma de decisiones o bueno, o dependiendo de los problemas particulares que se presenten, ¿cierto? Hay unos que no dan pie para que tengan una estructura, sino que se tienen que tomar en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, no alcanza a evaluarse, digamos, con varios miembros de la organización, aprobarse, sino que se tienen que tomar
forma rápida, pero la ideal es que tenga que una centralización, ¿cierto? Entonces que escale a varios niveles para que se tome esa decisión determinada. Sin embargo, ya sabemos que muchas, pues esa descentralizada es, digamos, la que comúnmente se ve, ¿sí? Que entonces las altas esferas de las organizaciones, pues las tomen y ¿qué hacen? Las comuniquen a las demás. Por eso es que acá tenemos entonces nivel operativo, táctico y estratégico, ¿cierto? Entonces, bueno, de esa forma, como hablábamos anteriormente, en términos de la planeación, también cómo se puede ejecutar en cada uno de esos niveles. Bueno, chicos, no, estas es como las temáticas de esta primera unidad. Espero hayan sido de su agrado. Igual espero complementen esta información pues con los documentos, artículos y demás aspectos pues que tendrán a su disposición. Que tengan un feliz día para todos.